imagínate que vos sos ministro, yo sé que te duele la panza de imaginarlo, pero imagínate que sos ministro, o sos presidente, o estás parte del equipo económico, bueno, estalló la guerra, sube todo, ¿qué haces? Bueno, me parece que sin dudas lo que vos decías, la cuestión de discutir retenciones tiene que estar arriba de la mesa, no per se por hablar de las retenciones, sino algún mecanismo que permita que por lo menos lo que vos tenés, que es alimentos y que están subiendo de precios, puedas tener algún mecanismo para que toda esa suba de precios no se la coma la gente, digamos. El caso es distinto cuando vos hablas de lo que no tenés, a lo cual la guerra también le pegó, que es a los combustibles, digamos. Pero en el caso del trigo, que por ahí se está hablando un poco más, yo tengo una preocupación también con el maíz, ¿no? Porque los pollos, los cerdos, los huevos están todos hechos con maíz. Entonces me parece que en el caso del trigo, si vos miras estos precios internacionales, no hay que hacer cuentas muy sofisticadas para entender que el pan tiene que subir entre 20 y 25%, y los fideos o las galletitas entre 15 y 20%. Me parece que el problema, como siempre con estas cosas, pero muy agudizado en Argentina, es político, digamos, porque en Argentina lamentablemente algunas herramientas terminan teniendo, digamos, colores políticos, y yo creo que eso lo vemos muy claro en la discusión pública, de la misma manera que Macri chocó la economía por no aplicar un control de cambios, porque aplicar un control de cambios en un cepo y el cepo era kirchnerista. Yo tengo el temor, y esperemos que eso no ocurra, que el gobierno de Alberto Fernández encuentre una situación muy complicada por no subir las tarifas, argumentando que subir las tarifas es macrista, digamos. Y con las retenciones me parece que pasa algo parecido. Después del mal trago del 2008, es una herramienta como que parece estar excluida de la discusión, pero hay entre 60 y 70 países en el mundo que cobran retenciones, y con estos precios uno puede estar tranquilo que bajo ningún punto de vista va a poner al sector en una situación complicada. A ver, el otro día justamente tuvimos una discusión bastante acalorada con Gustavo Groboco-Patel, creo que vos estabas escuchando, donde yo le planteaba, bueno, no corresponden estas condiciones, y él decía, es injusto, pero además está mal, porque desestimula la producción agropecuaria, al mismo tiempo el campo paga mucho, porque paga las retenciones, después paga ganancias, después paga un recorte muy fuerte del valor del tipo de cambio, porque lo que le reconocen en pesos, entonces ir de nuevo sobre el campo en este contexto, y además hay sectores que tuvieron sequía, daba una serie de argumentos que en principio, escuchados todos juntos, parecían bastante atendibles. Sí, yo lo escuché a Gustavo, y de hecho tengo diálogo con él, y le escribí para pelotear un poco de números. A mí primero me parece que las cuentas tienen que ser lo más claras posibles, porque esto obviamente es una discusión bastante técnica, digamos. Pero, a ver, hay una queja del campo, obviamente, que es, yo vendo el trigo con un tipo de cambio de 100 pesos, sobre el cual me cobras 22% de retenciones, y si me quiero comprar dólares después de esa venta, el dólar vale 200 pesos. Bueno, yo también me quiero comprar dólares a 100 pesos, pero también es cierto que el campo, cuando importa una cosechadora, cuando importa fertilizantes, lo hace el tipo de cambio oficial. Entonces, medir la ganancia al dólar libre, digamos, me parece que es la mitad del vaso. Ahora, sí hay algunos argumentos atendibles, por ejemplo, en el caso específico del trigo, porque el trigo ya se exportó. Entonces, el problema que tiene el productor de trigo es que está empezando a comprar insumos para la próxima cosecha, una cosecha para la cual va a tener un precio muy bueno, pero obviamente todavía no la cobró a esa cosecha, y no cobró todavía ese precio muy bueno. Entonces no es que tiene un problema económico, porque va a ganar plata, pero tiene un problema financiero, digamos, que es, bueno, estoy pagando mucho ahora y voy a ganar mucho después. Y en ese sentido le complica la situación al gobierno también, porque si vos le querés cobrar una retención al trigo, que es lo que intuitivamente debería ocurrir en este caso, te encontrás con la situación de que el trigo ya está exportado, entonces no vas a obtener recursos. Creo que por eso se está empezando a charlar del diferencial, digamos, que paga el aceite de soja respecto de la soja, que además hay que decir es un diferencial que fue este gobierno y que lo bajó.
O sea, hoy el productor de aceite de soja paga una retención de 31%. Pero espera, Manuel, si el trigo ya se exportó, ¿por qué sube? Si bueno, digo, vos... porque, no, es muy sencillo. El panadero dice, ¿cuánto está la bolsa de trigo? Ahora en el mercado, 35.000 pesos. Ah, ok, pero yo para hacer este pan, que se hizo con una harina, cuyo trigo ya se compró. ¿A cuánto la repongo? Claro, digamos, el panadero está haciendo un pan hoy, está amasando un pan con una bolsa de trigo a 20.000 pesos. Pero cuando quiera recomprar la bolsa de trigo se la va a encontrar entre 35.000 y 40.000 pesos. Entonces, obviamente, salvo que sea un panadero muy distraído y se va a fundir en 10 minutos, te pone el precio a precio de reposición. Y solo para completar, hay que buscar un mecanismo para eso. Solo para completar, Emanuel, ¿qué tal? Buen día, Jairo te saluda. Buen día. Hay que decir que está casi todo el trigo exportado, que son cerca de 14 millones de toneladas, pero los 8 millones de toneladas del mercado interno, 7,5 millones, están en manos de los productores y se van vendiendo de a 500.000 toneladas por mes aproximadamente. Por eso ese producto todavía está en chance de ser actualizado el precio al mercado interno. Si no digo mal, ese es el problema que enfrentan. Yo te hago una pregunta, Emanuel. Si no hiciera nada el gobierno, por debilidad política, por impericia, porque no puede, ¿la inflación en qué piso arranca? ¿Con los precios de la energía, con estos precios de alimentos? ¿Tenés algún escenario o es muy difícil porque está todo disparándose? Bueno, mira, el primer escenario intuitivo es que cuando uno tiene contextos así de inflación crónica y de inflación inercial significa que si el año pasado tuvimos 50%, desde el punto de vista técnico lo más probable es que volvamos a tener 50%, ¿no? Porque cuando vos estás indexando, todo el mundo mira la tasa de inflación pasada para fijar los precios en el presente. Entonces, eso te hace que vos muchas veces repitas las tasas de inflación. Por eso, durante el kirchnerismo había una inflación, digamos, moderada, pero repetitiva. Después, cuando Cambiemos tiene un par de shocks cambiarios, una inflación alta, pero también repetitiva, y ahora volvimos a esa zona del 50, que la verdad es horrible. Entonces, si vos a la zona del 50 le agregas un shock de 20-25% el pan, vaya a saber cuánto el combustible importado, el cerdo, el pollo, los huevos, digamos, los huevos están subiendo también 20-25%, bueno, corres el riesgo de meter 10-15 puntos más de inflación sin siquiera pestañear. Entonces, me parece que vos me decías, bueno, si por una cuestión política no se puede. Yo entiendo la dificultad de la cuestión. El gobierno tiene, digamos, solo dos alternativas. O se pelea con 7 exportadores de soja, que son 7 compañías, 5 de las cuales son multinacionales y son las más grandes exportadoras del mundo, o se pelea con 46 millones de personas que comemos pan, pollo, cerdo, huevos, galletitas y fideos. Digamos, a mí me parece que el incentivo político y económico está bastante alineado como para que se discuta un mecanismo. Después, el mecanismo, la pericia en el diseño del mecanismo y la pericia política en la implementación del mecanismo, explicándolo, viendo si es transitorio, si es permanente, en qué lugar específico en la cadena de distribución, me parece que ahí se juega el éxito económico y político de la medida. Por eso me parece que estos rumores y estas medidas donde uno no entiende cuál es el final del camino, no ayudan. Último punto. Que ahora, el campo diga que va a entrar en pie de guerra con retenciones del 12%, cuando en 2015 pagaba 22%, o cuando en 2018 Macri la subió y no hubo ni un corte de ruta, me parece que muestra lo politizado que está el asunto. Ahora, Álvarez Agis, ¿cómo le va? Buen día. Gustavo Gravia lo saluda. Hola, Gustavo. ¿No es más fácil, le pregunto desde la ignorancia, hacer como que haya un cupo que venga al mercado local al precio que, en definitiva, se fije y todo lo otro sea exportable sin tener que aumentar las retenciones, per se? Lo que pasa es que el cupo ya lo tenés, un poco era lo que explicaba Jairo. Ahora el problema lo tenés abajo en la cadena de distribución. ¿Por qué? Porque de vuelta, vos suponete que ya tenés el cupo de este año, sí, ¿no? Y los productores lo venden. Ahora, los productores están vendiendo ese cupo sabiendo que van a recomprar insumos para un valor del trigo que es mucho más alto. Y el panadero está sabiendo que como eso va a pasar, cuando dentro de 6 meses tenga que volver a comprar trigo, se va a encontrar con un trigo muchísimo más alto. Pero perdón, el productor no, vos sí, me decís compra, obviamente con expectativa futura, pero si vos
fijás un determinado cupo, el productor también sabe que lo que va a exportar después lo va a tener libre de esa retención que no se va a subir, con lo cual la ganancia le va a venir igual. ¿Por qué no puede...? Bueno, pero para eso tendrías que fijar ya el cupo de la próxima sí, cosecha, claro. porque el cupo... bueno, sí, perfecto, por eso yo decía que el mecanismo hay que diseñarlo con cuidado. A veces es equivalente poner un cupo que poner una retención. Digamos, a veces esas cuestiones son absolutamente equivalentes. A mí me parece que un cupo el año que viene es una medida un poco más rígida que, por ejemplo, lo que podía ser una retención transitoria, porque aparte, este es el otro punto. Yo no creo que haya que subir la retención al trigo si Rusia no hubiese invadido Ucrania. El problema es que la invadió, y el problema es que Ucrania ahora tendría que estar cosechando trigo, y básicamente le están cayendo bombas en los campos de trigo, literalmente. Entonces, a mí me parece que también parte de la discusión esta es que el campo dice, si me suben las retenciones no me las bajan más, y me parece que en ese sentido el gobierno tendría que ser lo suficientemente inteligente como para transmitir, comunicar y confirmar que estamos en una situación extraordinaria. El mundo está hablando de crisis alimentaria. Digamos, esto no es una locura que se le planteó a Argentina. Me parece que como sector económico el campo legítimamente puede decir, bueno, ok, no me gusta, pero cuando el precio vuelva a bajar 20% en dólares, sácame la retención, porque si no me cobras extraordinario, pero después se vuelve permanente. Jairo. Sí, te hago una pregunta de fondo. No sé si leíste el documento de la Cámpora que cuestiona el acuerdo que avanzó en diputados. Sí. Ahí yo leía, cuando creo que son conceptos tomados de un informe del CEPA, y marca 5 puntos como críticos de lo que pide el fondo, y yo recorriendo lo que, no sé, Miguel Pelle ha venido diciendo, o vos mismo, he escuchado que ustedes lo señalan como medidas que habría que tomar igual. O sea, me refiero a cuando dice las líneas directrices del fondo, dice el documento de la Cámpora, son las de siempre: reducción del déficit por ajuste del gasto, tope del crecimiento y acumulación de reservas, tasa de interés positiva, devaluación controlada del dólar, política monetaria contractiva para eliminar la emisión como fuente de financiamiento. Cuando vos lees que la Cámpora cuestiona eso como el programa del fondo, ¿entendés que hay un problema muy importante de diferencias de mirada de la economía ideológica dentro del propio Frente de Todos? ¿Es salvable esa diferencia cuando ellos dicen esto es el fondo de siempre y vos o Pelle dicen che, son cosas que habría que hacer? Bueno, a ver, el primer problema es que el documento tiene 15 carillas, de las cuales las críticas concretas ocupan una carilla y las propuestas concretas ocupan otra carilla, y son francamente bastante poco explícitas. Respecto de las críticas hay un problema bárbaro. O sea, está diciendo que el documento de la Cámpora es una boludez. No, en lo absoluto. Y yo, la verdad que tengo bastante respeto por compañeros que militan en la Cámpora. Creo que es una agrupación política, además, que ha planteado un antes y un después en la política argentina. En lo absoluto, no subestimo. Lo que sí me parece es que está costando desde ese espacio político explicitar cuál es la alternativa. Y cuando explicitan las críticas son contradictorias entre sí, digamos, porque se está criticando que se quiere reducir el déficit fiscal y al mismo tiempo se está criticando que la tasa de interés aumenta el déficit cuasi fiscal. Entonces, hay una serie de cuestiones que por ahí son un cachito técnicas, pero que cuando vamos a las propuestas, a mí lo que me pasa es que no se deduce de ese documento una propuesta alternativa a lo que el gobierno firmó con el fondo. Ejemplo, se dice, el gobierno está haciendo un ajuste. Eso es falso. En el acuerdo con el fondo, las premisas son que el gasto público va a aumentar. Segundo, se dice, vamos a subir la tasa de interés. Entonces uno podría decir, viste, esas son políticas del fondo. O incluso son políticas macristas, porque Sturzenegger subió la tasa de interés. Pero Sturzenegger subió la tasa de interés en un marco de absoluta desregulación de la cuenta capital. Vos hoy lo que estás haciendo para subir la tasa de interés es hacer que un jubilado no se vaya a una cueva a comprar $100 y que entonces deje un plazo fijo en el banco y esa tasa de interés quede por encima de la inflación. Ahora, si el documento tuviera una alternativa concreta, medible, discutible, yo creo que sería un punto, y creo incluso que podría tener ciertos marcos de acuerdo con el documento, con el cual, por ejemplo, acuerdo en su visión histórica de por qué llegamos acá. Ahora, esto de hacer política entre cuatro paredes, a mí me resulta muy extraño, porque uno hace política de cara a la opinión pública, y uno hace política para conducir a sus militantes hacia un lugar distinto que te permita transformar la realidad. Ese documento, incluso para los que entendemos la retórica, la historia y la ideología de la Cámpora, es bastante oscuro.
no se entiende cuál es la crítica, no se entiende cuál es la alternativa, y esta no es una cuestión de que a mí me molesta porque deberían ser más claros, es un problema político, porque el militante de la Cámpora hoy no entiende por qué le tiene que pegar a Alberto Fernández, hoy no tiene por qué le tiene que pegar al acuerdo con el fondo.